Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En este día hermoso, pues un domingo de Día del Señor, vamos a tener el culto de adoración, y vamos a honrar y glorificar su santo nombre. Tendremos anuncios, tendremos la alabanza, tendremos la predicación de la palabra y tendremos las oraciones que cada uno de los hermanitos van a elevar a nuestro amado Dios en esta mañana. Como tenemos por costumbre, pues empezaremos por los anuncios. El día jueves tenemos reunión a las 8:30 a través del Zoom para deliberar acerca del estudio que previamente habremos visto, que nuestro hermano Carlos habrá colgado en YouTube, para poder opinar acerca del estudio, ¿no? Para tener un pequeño coloquio y también para orar los unos por los otros. Así que, amados hermanos, les invito a que se conecten el día jueves a las 8:30 a través del Zoom. Nuestro hermanito Jair enviará el enlace por WhatsApp y todos están invitados para poder compartir el estudio, para poder edificarnos unos a otros. El estudio, como dije previamente, lo subirá nuestro hermano Carlos y podremos disfrutarlo, y luego pues podremos dialogar ahí en esa reunión. El día sábado a las 6:30 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Esto lo lleva nuestro hermanito Nico. Es un tiempo para interceder por la iglesia, para orar los unos por los otros. Es un tiempo de estar con el Señor, ¿no? Y el día sábado a las 6:30 también están invitados todos los que puedan y los que quieran orar a esa hora de la mañana. El sábado mismo a las 8:30 tenemos otra reunión. Y tenemos estas reuniones porque queremos estar en comunión a través de la plataforma, a través del Zoom. Queremos ver cómo se encuentran, queremos ver qué es lo que necesitan. También podemos compartir testimonios, las bendiciones que el Señor nos ha dado. Podemos pedir oración, podemos compartir un versículo, una alabanza. Y están todos invitados el sábado a las 8:30 también para tener un tiempo de compartir. Y tenemos el domingo, el culto de adoración, el culto para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro amado Dios. Y en este culto pues participan todos los hermanitos que tienen ministerios, como por ejemplo el ministerio de la alabanza, el ministerio de la predicación, y podemos disfrutar también de este tiempo a través de YouTube. También nuestro hermano Carlos se encarga de eso. También nos han enviado un correo de la Escuela Evangélica de Teología con la fecha tope para inscribirse. Y esa fecha pues termina hoy. Todo el que esté interesado y no se pueda o no haya podido inscribirse, que hable con nuestro hermano Juanito. Él es el que nos va a dirigir y nos va a ayudar para la inscripción acerca de la Escuela de Teología. También tenemos otro correo con la información del curso intensivo. Es para el día 3 de octubre. Y el tema es Ecología y Evangelio. Ecología y Evangelio. Y esto pues también el que quiera apuntarse y no pueda, que hable con nuestro hermano Juan. Él nos ayuda en todas estas circunstancias, en todas estas situaciones para poder nosotros acudir, los que estemos dispuestos a acudir o los que tengan interés en esto, ¿no? También tenemos que anunciar la asamblea de iglesia que tendremos el día 27, domingo 27 a las 6 de la tarde. Y también recalcar que es una responsabilidad de todos los que puedan estar en esa reunión que se va a hacer a través de Zoom. Tenemos que tratar muchos temas relacionados con la iglesia. Tenemos que ver y organizar cómo vamos a seguir en este tiempo de pandemia, ¿no? En este tiempo de prueba que el Señor nos ha enviado. Y también
anunciar, si alguien quiere ser dado de alta como miembro, tiene que avisar a cualquiera de los miembros del consejo, para así poder anunciar en el día de la asamblea. Y anunciar también que si algún miembro quiere enviar propuestas, puede hacerlo por WhatsApp a cualquiera de los miembros del consejo de la iglesia o al correo de la iglesia. Están todos invitados a dar sus propuestas, a dar sus opiniones, porque ya saben que todo lo valoramos y todo pues queremos hacerlo de la mejor manera. Y pasamos a los cumpleaños. Hoy domingo está de cumpleaños nuestro hermano Edison. Nuestro hermanito Edison está en Londres, pero también está en el WhatsApp de la iglesia, así que los hermanitos que quieran pues pueden enviarle sus felicitaciones, o los que pueden llamarle por teléfono y felicitarle. El miércoles 9 está de cumpleaños nuestra hermana Amanda y también pueden felicitarle. Y damos gracias al Señor, ¿no?, por la vida de estos hermanitos, por un año más que el Señor les brinda. Y con esto pues se terminan los anuncios. Como decía, podemos felicitarlos por teléfono o por WhatsApp. Y sin más, pues les invito, amados hermanos, los que tengan por ahí la escritura cerca, a abrir la escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dice la escritura: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y buen Padre, queremos darte las gracias por este día, por este hermoso tiempo, bendito Dios, porque podemos disfrutar, Padre, de la luz de tu creación, podemos disfrutar de todo lo que has creado, Padre, y podemos disfrutar sobre todo de tu palabra, bendito Dios, de esas ricas bendiciones que mandas a través de tu palabra, bendito Dios. Y queremos ser agradecidos, Padre Santo, porque nos permites utilizar tu palabra, nos permites abrir tu palabra con esa libertad, bendito Dios. Pedimos en esta mañana que tomes el control de todo, Padre, desde el que dirige la alabanza, la predicación, el hermanito que hace la oración final, que sea todo para honrarte y glorificarte, amado Dios. Tú te mereces la honra y la gloria porque tú eres santo, 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 bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, porque utilizas a estos siervos inútiles para tu obra, bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dice la Escritura, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Y cómo hacemos eso, amados hermanos? ¿Cómo damos la honra a nuestro amado Padre Celestial? Y yo me preguntaba a Jordita, ¿no? Me decía: papá, ¿cómo podemos hacer felices a nuestros padres? Y yo le explicaba, ¿no?, que obedeciéndonos, que portándose bien, que estudiando mucho, ¿no? Todo, o sea, resaltando las virtudes que debe tener un niño. Y yo pensando en esto, yo también dije, no, ¿cómo podemos honrar a nuestro Padre Celestial? Y es igual, nosotros podemos honrar obedeciendo su palabra. El Señor Jesucristo, ahí cuando sus discípulos estaban con él, le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros demostramos que amamos a nuestro Padre, demostramos que honramos y glorificamos su santo nombre, guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Porque este es un manual que el Señor ha dejado para nuestras vidas, su palabra. Dice: venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Y por qué debemos hacer nosotros esto? Porque nosotros también somos llamados a ser santos. El Señor Jesucristo dijo: sed santo como yo soy santo. Así que, amados hermanos, nosotros estamos
en ese camino de la santidad. Estamos apartados para Dios, por lo cual la Escritura nos anima a postrarnos delante de su santidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos ser humildes delante del Señor, que nosotros debemos llevar esa humildad mucho más allá de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento va a decir, no, pues, nosotros tenemos derecho, podemos ser lo que nosotros queramos ser. Y no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos del Señor. Y un siervo siempre se va a postrar ante su Señor, con humildad, con mansedumbre, sabiendo que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dicho esto, amados hermanos, pasamos al tiempo del culto de adoración de esta mañana. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Es una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. 132. Señor, ¿quién entrará? Para adorar.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta mañana más de domingo, esta mañana a poder disfrutar y a poder compartir de la palabra del Señor y de la exposición en esta mañana de su palabra. Quisiera en esta mañana compartir con vosotros un texto y exponer con vosotros un texto que tiene que ver con muchas de las cosas que ocurren hoy en día. Y me refiero a que en estos últimos meses, seguramente en estos últimos días, en estas últimas semanas, seguramente que hemos escuchado comentarios, hemos escuchado palabras, hemos escuchado dichos y demás de Dios no existe. Dios nos ha abandonado. Dios no quiere saber nada de nosotros. Dios es algo innecesario, es algo irrisorio, es algo de viejos o de viejas, es algo que no necesitamos para nada porque somos autosuficientes. No tiene nada que ver todo esto con el propósito de Dios. Esto no es cosa que tenga que ver con Dios, ni siquiera Dios nos va a sacar de esta, sino que nosotros por nuestros propios conocimientos, por nuestros propios méritos, vamos a salir y vamos a poder vencer todo esto. Por lo tanto, Dios al final lo que ha hecho, si es que existe, nos ha dado una patada en este planeta, en este mundo, y nos ha dicho, ala, ahí os quedáis y ahí os apañáis. Eso es lo que podemos haber escuchado durante todo este tiempo. Podemos haber escuchado otras cosas peores, pero lo que prevalece es el hecho de querer inculcar, o de querer decir, o de querer probar la no existencia de Dios. Y quiero compartir con vosotros y quiero leer con vosotros en esta mañana el Salmo 14, que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, si tenéis vuestras Biblias y si no, bueno, pues como sabéis aparecerá aquí en el vídeo, pues aparecerá subtitulado, pero quiero leer con vosotros este Salmo 14, que dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, pues hasta aquí el Salmo 14. Y si os dais cuenta, nos está diciendo algo que ya había ocurrido anteriormente. En Génesis podemos leer que Jehová, Dios vio la maldad de los hombres sobre la tierra y entonces pues decidió erradicar. Estoy hablando del diluvio universal. Y fijaros que aquí en el versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es la misma situación que entonces, es la misma situación incluso que podemos ver también en Sodoma y Gomorra, y es la misma situación que podemos ver vez tras vez, generación tras generación, donde todas las generaciones pues han intentado, han querido negar la existencia de Dios. De hecho, pues hay muchas veces que hoy en día todavía se están buscando evidencias para esa inexistencia de Dios. Pero nos dice la palabra que eso es necedad, que eso es algo necio, es algo tonto, es algo fatuo, es algo que no va a ningún lado. Ahora, el hombre lleva siglos intentando encontrar un Dios a su medida, un Dios que se adapte a sus necesidades, un Dios que sea único y exclusivo para Él, para cada uno de ellos y como Él quiere, un Dios que sea quien cumpla los deseos de su corazón caprichoso. Pero cuando ese Dios se dan cuenta o nos damos cuenta que es difícil de encontrar, entonces lo más sencillo y lo más fácil, ¿sabéis lo que es?
entonces lo que hacemos es inventarnos un Dios. Inventarnos un Dios a nuestra medida. Fijaros lo que ocurrió con el pueblo de Israel allí en el desierto cuando Moisés estaba en el monte con el Señor y con las tablas de la ley. Cuando bajó se encontró que estaban adorando a un becerro. Se encontró que estaban adorando a alguien que ellos mismos habían formado, a alguien que ellos mismos habían hecho y a alguien que ellos mismos habían diseñado a su medida para sus propósitos, porque habían dicho, mira, Moisés no baja, por lo tanto Dios ya no está con nosotros, hagámonos dioses para nosotros, dioses que los adoremos. Por eso digo que cuando es difícil de encontrar ese Dios que se amolde a nuestros propósitos, a nuestras exigencias, a nuestras necesidades, pues o bien renegamos o se reniega del verdadero Dios, o bien se inventan uno a su medida. Y eso es lo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Desde que el hombre es hombre hasta el día de hoy, el hombre ha tratado de evadirse, de eliminar, de quitar a Dios, al Dios verdadero de su vida, para ponerse un Dios a su medida. Pero resulta que ese Dios a su medida tantas y tantas veces falla, tantas y tantas veces decepciona y tantas veces uno se mete en problemas que al final pues uno dice pues no existe ningún Dios. El problema muchas veces es cuando ese mismo Dios que alguien se inventa, ese mismo Dios que alguien se fabrica, se da cuenta uno que al final pues he creado un Dios que tiene mis mismas pasiones, mis mismos deseos, mis mismos defectos, mis mismas carencias. Y entonces me defraudo. Y entonces veo que es un Dios que no es todopoderoso, que es un Dios que es humanamente fracasado también, que es un Dios que al final, pues si tiene que mentir, miente, si tiene que robar, roba, si tiene que matar, mata, si tiene que pues hacer tantas y tantas otras cosas, las va a hacer, porque tiene mis mismas pasiones, mis mismas debilidades, mis mismos instintos al fin y al cabo. Y entonces es cuando David, en su afirmación del primer versículo, acierta plenamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, si nos damos cuenta, nuestro Dios, el verdadero Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que envió a su Hijo, ese no es un Dios humano. Ese es un Dios totalmente distinto, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no tiene esas mismas pasiones, no tiene esas mismas debilidades, no tiene esos mismos deseos, no tiene esos mismos instintos que tenemos nosotros. Es un Dios perfecto en todo. Es un Dios que la verdad es perfecta en Él. Es un Dios que el amor es perfecto en Él. Es un Dios que la justicia es perfecta en Él. Es un Dios en que la bondad es perfecta en Él. Es un Dios en el que todos esos atributos que Dios tiene son perfectos en sí mismos, porque Dios es Dios poderoso y Dios verdadero, y no es un Dios que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Justo es todo lo contrario, es un Dios que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Fijaros que hay tantas veces que el hombre intenta minar la creencia en un Dios perfecto que trata de hacer que ese Dios sea imperfecto. Juan Link, es una anécdota que se cuenta, Juan Link se hallaba un día sentado junto a una mesa con varios jóvenes que se entretenían precisamente pues conversando acerca de Dios en forma burlona, el hecho de querer pues desprestigiar a Dios, de querer al final pues contradecir a Dios y todo eso, ¿no? Y del ser o no ser, de la muerte y de otros temas de carácter religioso.
y se tildaban a sí mismos de ser ateos, y encima lo hacían con una complacencia extrema. Después de escucharlos, Juan Link, durante un breve tiempo, escuchándoles silenciosamente, les dijo: señores, hay 3 clases de ateos. Hay ateos que han llegado a serlo estudiando los diversos sistemas de filosofía, tanto antiguos como modernos. Los que los han llevado por caminos errados y al fin, confundidos, han negado a Dios. Dice: no sé si alguno de ustedes se ha desviado de Dios por sus estudios filosóficos. Todos los jóvenes lo negaron tímidamente. Bueno, dijo Link, la segunda clase la componen aquellos que no tienen juicio propio, sino que semejantes a los papagayos van repitiendo lo que más oyen y que, como los monos, imitan a aquellos que quieren enseñarles. Espero que ninguno de ustedes pertenezcan a esta clase. Todos lo negaron con cierta indignación. Evidentemente, ya les estaba comparando a papagayos, a loros y a monos. Muy bien, dijo Link. La tercera clase se compone de aquellos que tienen mala conciencia, en cuya vida y conducta hay algo corrompido, de manera que se ven en la necesidad de desear que no haya un Dios santo y justo, porque entienden muy bien que si lo hay, la escena debe de ser espantosa cuando después de la muerte deban comparecer ante su presencia. Por eso se consuelan ante la afirmación de que no hay Dios. Así que seguid pecando, mis caballeros, una cuarta clase de ateos no hay. Y con estas palabras, pues Link se levantó y salió saludando cortésmente a todos esos jóvenes. Fijaros que nada difiere de lo que ocurre hoy. Hay gente que niega a Dios por esas corrientes filosóficas, hay otra gente que niega a Dios pues siguiendo enseñanzas y imitando todo aquello que ven en otros, y están pues aquellos que quizá pues son peores y de los que precisamente nos habla aquí David. Fijaros, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay justo ni aún uno, se nos dice en otro pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a mí se me imponen, en teoría, se me ponen unas ciertas normas que debo de cumplir y que yo veo que son complicadas de cumplir, o que no me apetece cumplir, o que no siento ese compromiso de cumplir y que sé que estoy haciéndolo mal, lo que ocurre es que trato de negar la mayor. Y en este caso la mayor es Dios. Por lo tanto, como el último ejemplo que ponía Juan Link, de esos que viven y tienen una conducta corrompida, ven la manera o ven el deseo de que no haya Dios, de que no haya un Dios que les pueda señalar o que les pueda decir: estás haciendo algo mal. Pero claro, ¿el problema cuál es? El problema es que se dejan por el camino todo lo demás que tiene que ver con el perdón, la misericordia, la compasión, el amor de Dios. Esta afirmación que nos hace David, esta afirmación evidentemente no es de ningún ateo. Esta afirmación es de David. Pero David no está diciendo que no hay Dios, está diciendo que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Yo hay una cosa que realmente pienso, y pienso que un ateo 100% no existe. ¿Por qué no existe como tal? Porque siempre hay algo o hay alguien en el que creer, ya sea algo material, ya sea algo espiritual, ya sea una idea, un concepto, hay algo en el que creer. Hay un Dios que se está formando, y ateo es aquel que es sin Dios, que no cree en Dios, que quiere apartarse de Dios, pero no tiene por qué ser de nuestro Dios, no tiene por qué ser del Dios de Jesús, del Padre de Jesús, del Dios del Nuevo
Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, sino que es de un Dios. Un ateo es aquel que no cree en ningún Dios, sin embargo se hacen dioses a su medida, se hacen dioses para ellos, conforme a lo que ellos quieren. Me da igual que sea corrientes filosóficas, enseñanzas, vidas, dinero, fama, poder, cualquier cosa que se convierta en un Dios, ya convierte a esa persona en creyente. En un creyente equivocado, evidentemente, en un creyente que no cree en el Dios verdadero, pero en uno que cree en algo, en uno que cree en un Dios falso. Siempre hay algo o alguien en quien creer. Pero esta afirmación no se debe a una falta de entendimiento. Esta afirmación se debe a una falta de querer adquirir un compromiso con ese Dios que se nos ha sido revelado por medio no solamente de la palabra, por medio no solamente de la Biblia, sino que nos dice Romanos que nos ha sido revelado también en todo el conjunto de la naturaleza, en todo lo que vemos hoy. Podemos leerlo en Romanos 1, Romanos capítulo 1, y a partir del versículo 18 nos habla de la culpabilidad del hombre. Nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, tenemos un Dios que se nos ha revelado, por lo tanto no es un ateo intelectual, es simplemente que es una persona que no quiere tener ese compromiso con el Dios que se nos ha revelado, con el Dios que podemos ver en cualquier circunstancia, en cualquier momento, con ese Dios que ha creado todo lo que vemos, con ese Dios que es perfecto y aún dentro y aún en estas circunstancias, aún en la adversidad, sigue obrando y sigue dándonos su amor, su misericordia y su perdón. Son esas personas que no quieren tener ese compromiso real, no quieren tener ese compromiso con ese Dios, no hacen esa afirmación, y no es porque no crean en Dios, sino porque simplemente no quieren tener ese compromiso, simplemente no quieren reconocer la existencia de Dios, no quieren reconocer la existencia de Dios, porque si reconocen la existencia de Dios, eso les implica que son culpables. Y nadie quiere sentirse culpable. Nadie quiere sentirse señalado o nadie quiere escuchar la palabra pecado, porque la palabra pecado supone mucho. Ahora, dice el necio en su corazón, tiene que ver con la idea de que puedo hacer lo que yo quiera. Tiene que ver con el pensar y el hacer. ¿Por qué? Porque si pienso que Dios no existe, hago lo que quiero. Por lo tanto, me comporto como si Dios no existe. No hay ningún problema. Si yo pienso que la ley no existe, que los policías no están ahí, que pues me comporto precisamente como si no hubiera policía. Hago lo que quiero. El problema es cuando la policía pues me coge en un delito y me lleva al calabozo, a la cárcel o delante de un juez. El problema es cuando yo vivo con la idea de que Dios no existe y sin embargo un día tendré que ponerme delante del trono de Dios. Es como, y perdonar que utilice esto, pero como muchos de los que tratan de negar esta pandemia. En España van 30.000 muertos y más de casi medio millón de contagiados. A lo mejor no ha ocurrido en mi familia. Pero no porque no haya ocurrido en mi familia significa que no esté ahí. Y entonces vivo como tal, como si no estuviera. Hago todo aquello que es contrario a lo que me piden.
las autoridades sanitarias. Voy sin mascarilla, hago reuniones masivas y demás. Esa es la misma idea. Esa es la idea que tiene mucha gente de Dios. Y fijaros que hace unos años, en el 2014, entrevistaron a la hija de Billy Graham. Y precisamente tiene que ver algo bastante con esto. Y precisamente, pues en la entrevista que le hicieron, leo, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria, pero os lo leo. En la entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en el Early Show, Jane Gleason, entenderme que mi inglés es penoso, no, lo siguiente, ¿vale? Le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? En referencia a los ataques del 11 de septiembre, pero podíamos hacer la misma pregunta, o se podía hacer la misma pregunta con respecto a esta pandemia. Y Anne Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques de terroristas, bacterias, tiroteos en las escuelas, etc., creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hare fue asesinada hace poco, y hace poco se descubrió su cuerpo. Se quejó antes de que no quería que se orara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia no dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. El hijo del doctor Spock se suicidó. Dijimos que los expertos saben lo que están haciendo y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Hay una gran diferencia entre disciplina, tocar, golpear, cachear, humillar, patear, etc. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus padres, y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del consejo de administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos, y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo, y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela, y dijimos que estaba bien. Luego, algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos que no importa lo que nadie, incluyendo al presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografía de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino, y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en internet, y dijimos que estaba bien, tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio, así que adelante. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos, con lo
con lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es curioso cómo se mandan chistes por la red y se riegan rápido como pólvora, pero cuando empiezas a mandar mensajes del Señor, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlo. Es curioso cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio, pero la discusión de Dios en público se suprime en las escuelas, los espacios de trabajo y a veces hasta el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Fijaros que lo que esta mujer dijo no varía mucho de lo que ocurría en tiempos de David y no varía mucho de lo que ocurre después de 6 años, después de que lo dijera. Es una asociación entre el pensar y el hacer. Pienso que Dios no existe, por lo tanto me comporto, vivo como si Dios no existiera. La raíz del ateísmo, el manantial del ateísmo, la fuente del ateísmo, no radica aquí. No radica en el pensamiento, no radica en la inteligencia, sino que radica en el hombre, en el corazón del hombre. Fijaros lo que nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 21, lo he leído hace poquito. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios no gusta de los hombres que tratan de ignorarlo. Nos dice el mismo Salmo que a todos esos, a todos los que se han desviado, temblarán de espanto. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos, porque Dios está con aquellos que ha venido a buscar, con aquellos que le claman a Él, con aquellos que no están corruptos. Fijaros lo que nos dice Juan capítulo 4 y versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no se goza en esa incredulidad, evidentemente. Se goza en la verdad, en la justicia, en esos adoradores verdaderos, en esos verdaderos adoradores, en esos que quieren ese compromiso con el Señor, en esos que adquieren la idea de que vivir para Dios es ofrecerle todo a Él. Y la gran necedad del hombre es pensar que está por encima de Dios. Quiero contaros otra anécdota, quiero leeros otra anécdota. Y es que había en una conferencia, en un gran auditorio, había un ateo que estaba dando una conferencia y después de haber finalizado su discurso, invitó a cualquiera que tuviese preguntas que se subiera a la plataforma y que le pudiera hacer cualquier pregunta. Y después de unos momentos, un hombre que había sido conocido en la localidad por su afición a la bebida, pues subió. Una persona que había sido salva recientemente subió y aceptó esa invitación, y lo que hizo fue sacar una naranja de su bolsillo y comenzó a pelarla. El conferenciante le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre continuó imperturbable pelando la naranja, y al término después de pelarla, se la comió. Y cuando terminó de comérsela, se volvió al conferenciante y le preguntó: ¿está dulce o agria?
Evidentemente el conferenciante, la respuesta fue: no me pregunte tonterías, respondió el orador con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? Entonces esta persona convertida respondió y dijo: ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? Ese es el problema de aquellos que dicen no creer en Dios, de aquellos que dicen, niegan la existencia de Dios, de aquellos que viven conforme a lo que quieren sin tener en cuenta a Dios. No han probado a Dios, no saben cómo es Dios, tienen un concepto equivocado de Dios. Pero es que el problema es que hay muchas veces que incluso nosotros mismos, como hijos de Dios, como creyentes que nos llamamos, tenemos conceptos equivocados de Dios. La idea que hay de Dios es que es un Dios tirano, que es un Dios déspota, que es un Dios terrible, que es un Dios que castiga, que fulmina, que es un Dios que no tiene compasión. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que es justamente todo lo contrario. Piensan que el comprometerse con Dios significa estar encerrado en un claustro, estar encerrado en un local, en una iglesia, en un sitio donde no puedes hacer nada más que estar adorando y adorando y adorando a Dios. Y no es así. Entonces, ¿qué quieren? Es esa asociación entre el hacer y el bien y el pensar. Pienso que no hay Dios, por lo tanto vivo como tal. No me comprometo a nada de eso. No quiero probar a Dios, porque si pruebo a Dios, puedo tener un problema muy serio. Y es que realmente me guste. Realmente quiera estar ahí. Y entonces se acaba todo aquello que tenía en mi vida, se acaba todo aquello que era mi gozo, que era mi contentamiento, que era mi felicidad, y lo pierdo todo. Cuando Dios no dice nada de eso. Dios transforma corazones, transforma vidas. Pero Dios no es un tirano. El verdadero ateo, el verdadero necio del que nos habla aquí el salmista, es un hombre o una mujer malvado o malvada. Es alguien que lo que está haciendo es que se ha desviado, que se ha corrompido, que no hace lo bueno, que no quiere saber nada de Dios, que no tiene ningún discernimiento, y que lo poco que sabe de Dios piensa que es todo lo contrario a lo que es Dios. Es un necio, como nos dice aquí. ¿Por qué? Porque se cierra en banda, porque no quiere entender lo que Dios ofrece. Es un necio porque cierra esa evidencia, cierra los ojos a esa evidencia, a la evidencia de que Dios existe, a la evidencia de que Dios está revelando a través de un montón de cosas que vemos y conocemos. Es cerrar el entendimiento a la capacidad de entender cómo es Dios, porque solamente quiere evitar someterse a la verdad de Dios. Y nos volvemos ateos cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios. Nos volvemos ateos, nos volvemos necios cuando queremos solucionar las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo. Nos volvemos necios cuando decimos: Señor, no te necesito en esto. Lo que os leía de esta entrevista. No quiero a Dios en esta faceta de mi vida, no quiero a Dios en esta otra, no me interesa. Y nos volvemos necios. Necios, necios, como dice aquí David en este salmo. El necio que se menciona aquí es alguien que es agresivo, que es perverso en lo que hace. Es alguien que lo único que pretende es vivir al margen de Dios. Y la Biblia nos recuerda que se tiene que ser muy necio, muy tonto, para desafiar a Dios, para desafiarle directamente, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré a cada uno. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente.
El necio niega la existencia de Dios. Es una negación intelectual. Así que actúa como si no hubiera Dios, como si Dios no existiera. No es alguien que sea tonto. No. Perdonadme, pero no es así. A ningún ateo se le puede decir, es que eres tonto porque no crees. No son tontos. No tienen su intelecto mermado, todo lo contrario. Son personas inteligentes, pero el problema está en que no quieren tener ese compromiso real con Dios. Quieren vivir una perversión moral, quieren tener un estilo de vida que esté fuera de todo lo que es Dios. Y hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que están buscando esas corrientes que muchos están diciendo, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque al final, como muchos ateos piensan, bueno, si hay Dios, al final pues me perdonará mi incredulidad y al final pues seré salvo como eres tú. No, te estás equivocando. Esa corriente que hay, esas doctrinas que hay que dicen, no, porque si Dios es justo al final salvará a todos, no es real. Es verdad que Dios es justo, pero pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Todos se desviaron a una, se nos dice aquí. Cada uno se desvió por su camino. Nos dice también Isaías capítulo 53. Y versículo 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claro, ¿a qué se refiere esto? A que todo ese pecado, toda esa necedad del hombre, todo ese vivir conforme a tus propios mandamientos, a tus propios pensamientos, lo que Dios ha hecho ha sido cargarlo en su Hijo para que Él pagara el precio que nosotros teníamos que pagar. Pablo, para demostrar a los judíos que son pecadores, que son esas personas que muchas veces se convierten en ateos, les dijo que tenía una necesidad de Salvador. Estos versículos fueron citados por Pablo. Fijaros, capítulo 3 de Romanos y versículo 10, como está escrito, cuando está diciendo, no hay, versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque no quieren entender el Evangelio. No quieren entender que Dios es un Dios de amor, de justicia, de perdón, de compasión. No quiere entender que Dios envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que hacer nada. Al revés, es que nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No son capaces de entenderlo. Ese es el problema que tienen muchos. No es que sean tontos, no, sino que no son capaces de entender a qué conlleva todo eso, porque no quieren probarlo, porque no quieren saber de Dios, porque se vuelven necios en sus propios pensamientos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto y a nosotros es poder de Dios, aquel que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados, aquel que entregó a su Hijo para que derramara hasta la última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde está? Pues está escrito, versículo 19, capítulo 1, 1 Corintios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí Pablo está hablando a los judíos, pero es que es algo que viene de perlas para nuestro tiempo, para los tiempos que estamos viviendo hoy. No queréis saber nada porque no queréis tener ese compromiso con Dios. Nadie es perfecto, es verdad, excepto Dios. Todos somos culpables ante Él, todos somos culpables de la muerte de Cristo, porque todos nosotros nos descarriamos, porque no hay quien haga lo bueno.
No hay ni aún uno, y todos somos merecedores de muerte. Romanos capítulo 3, vuelvo a repetirlo como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3 y versículo 10, no hay justo ni aún uno. ¿Y cuál es la paga del pecado? También nos dice Pablo en Romanos. La paga del pecado es muerte. Por eso no hay nadie perfecto. No importa las cosas grandes que hagas, no importa lo mucho que logremos, no importa toda la fama que busquemos, todo lo que nos gloríe el hombre, no importa nada de eso, porque delante de Dios nadie puede jactarse, nadie puede decir, Señor, yo he sido bueno, porque no hay bueno ni aún uno. Nadie se puede comparar a Dios. Y Dios no solamente espera que obedezcamos sus mandamientos, sus principios, sino que además quiere que le amemos, porque Dios es amor y eso es lo que Él está buscando. Nadie que sea bueno podría decir que no hay Dios. Nadie que fuese bueno podría negar la existencia de Dios, o podría incluso con sus actos demostrar a otros que Dios, o decir o intentar decir a otros que Dios no existe. Dios es un Dios justo, un Dios verdadero. Y David lo sabía perfectamente. Y David tiene que decirlo aquí. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué? Porque todos los demás van a temblar. Dios está deseoso de encontrarse contigo. Dios está deseoso de tener ese encuentro contigo. Está deseoso de encontrarte. Porque quiere salvarte. El problema es que eres tú, que soy yo, el que no quiere salvarse. Porque somos necios. Y nos comportamos como necios. No solo cuando decimos que Dios no existe, sino cuando nuestra vida no es el reflejo de quién es Dios. Queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos y queridas hermanas, nuestra vida tiene que reflejar en quien hemos creído. Si no lo refleja, nos estamos convirtiendo en esos necios que dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dice David, el Salmo 17. Tú has probado mi corazón, versículo 3. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que seamos capaces de hacer entender a este mundo que Dios es verdadero, que Dios es real. Y que la experiencia con Dios no es algo fantasioso, ni del mundo de hadas, sino que es algo real y que podemos vivir día a día. Ese es nuestro Dios, un Dios que está con nosotros todos los días. Un Dios que se goza en aquellos que quieren servirle, que quieren amarle y que muestran con su vida, con su actitud, con sus palabras, cómo es su Padre, que es nuestro Dios. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer una oración para despedir el tiempo de culto. Padre nuestro, te damos las gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos. Gracias por las alabanzas, por tu palabra que hemos recibido, que nos habla a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque tú nos has liberado, nos has dado una salvación tan grande. Y te pedimos que cada día nos sigas transformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te quiero pedir que ahora nos acompañes con tu bendición. Te pido por cada hermano y cada hermana que nos sigas proveyendo, nos sigas guardando, que nos des, según tu misericordia, cada uno de nosotros la fortaleza, Señor, y la provisión que necesitamos. Te pido, Señor, por las personas que no te conocen también, que puedan conocer que hay un Dios, Señor, que hay una salvación, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso que tiene todas las cosas en su mano y controla todas las cosas, y que tú nos amas. Gracias, Señor, por tu
cuidado, Señor, y te pedimos por las autoridades, en especial en este tiempo de dificultad, que tú les des sabiduría para obrar de la mejor manera, Señor, y sobre todo te pedimos que pronto este tiempo de prueba y dificultad pueda pasar. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.